días. Estamos hoy en una de las sesiones del Congreso sobre Innovación en las Ciencias Sociales y Jurídicas, INDOC, y tenemos hoy la ponencia del profesor Álvaro Francisco Morote Seguido, que es profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Valencia. El profesor Morote es licenciado en Geografía, máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y doctor en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Alicante. Viene desarrollando una amplia labor investigadora y docente en toda la cuestión relativa a análisis geográfico regional y sobre todo lo que hoy nos interesa a la cuestión que es el objeto del Congreso, las nuevas competencias verdes, la sostenibilidad, la atención al cambio climático, que va a ser el eje pues, de la entrevista ponencia que vamos a tener hoy, ¿no? Bueno, y es verdad que en este campo su labor docente, investigadora con respecto a la climatología, el cambio climático, los riesgos naturales, los objetivos de desarrollo sostenible, recursos naturales, paisaje y salidas de campo, pues es una línea muy interesante que además pues, es importante para la universidad y para los demás niveles de docencia, como tenemos también en bachillerato, incluso en las etapas escolares. Es muy importante que todo esto pues, se vaya viendo en toda el ciclo educativo y formativo porque son cuestiones importantes. Ha prestado también atención a las TIC y bueno, por tanto, vamos a tener una entrevista muy interesante y muy al hilo del objeto y el fin, el eje de nuestro congreso. Así que, en primer lugar, lo que quería preguntarle al profesor Morote es sobre cómo ve las nuevas transformaciones que tiene este mundo cambiante, porque desde luego también está afectando a la docencia. ¿Qué opina sobre estos cambios en el ámbito docente? La forma de enseñar, las nuevas adaptaciones. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme a este formato de ponencia, entrevista. También me aprovecho, ¿no?, la oportunidad de daros las gracias todo el trabajo que habéis hecho, ¿no?, durante estos 4 años. Ya estamos ya en la cuarta edición del Congreso. Y bueno, si Miguel Ángel, a mí me gusta un poco, bueno, intentaré dar mi punto de vista, mi opinión, y en cualquier caso, muy agradecido de que me interrumpas. Bueno, hacías la pregunta de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y cómo esto nos afecta en la docencia. Bueno, realmente el mundo nunca ha dejado de cambiar, es decir, siempre ha estado en plena evolución en todos los ámbitos, pero es cierto que yo diría que en los últimos 20 años, este cambio ha sido bastante drástico, ¿no? Y claro, en el ámbito educativo, pues no ha sido una excepción. Em, ¿Qué cambios o cómo podemos estructurar? Ya sé que tenemos poco tiempo, pero desde mi punto de vista y desde la línea de trabajo que estamos desarrollando, y desde el punto de vista de un geógrafo, voy a citar algunos cambios, ¿no?, que quizá tendremos que tener o que estamos ya teniendo en cuenta en el ámbito docente. Seguro que me dirán, ¿te has dejado este? ¿Te has dejado el otro? Claro, seguro, pero bueno, por cuestiones de tiempo daré para muchas conferencias. Yo te destacaría, si tenemos que hablarlo en un ratito, en cuatro cambios. Uno, los cambios tecnológicos. Luego veremos qué relación tiene esto con las competencias verdes, el tema de la sostenibilidad, etcétera. Entonces, cambios tecnológicos. Yo destacaría también lo que se conoce como la interpretación del territorio. Ahora me diréis, Álvaro, ¿y esto de interpretación del territorio, esto cómo lo podemos vincular? En tercer lugar, educación en valores, que parece que, bueno, esto queda un poco alejado de la sostenibilidad, pero bueno, vamos a ver qué relación puede tener, ¿no?, esto de la educación de la sociedad actual. Y finalmente, pues la enseñanza de lo sostenible, lo ecosocial, como se llama ahora en el currículo, lo verde. Bueno, sobre los cambios tecnológicos, se está trabajando mucho en todas las áreas sobre el tema de la competencia digital, tanto del alumnado, pero también del profesorado. Eh, Ahora bien, desde el ámbito de las ciencias sociales,
si nos ponemos a leer trabajos, investigaciones que se han realizado, es cierto que aún hay profesores o docentes que son aún o que son reticentes al uso de estas tecnologías. No estoy diciendo que esto sea malo ni bueno, sino que al final pues depende un poco de la labor del docente si ve factible o si ve práctico el uso de estas tecnologías. Yo, por ejemplo, soy sincero, tengo que reconocer que mis mejores docentes durante la etapa escolar y durante el instituto, mis mejores docentes los recuerdo que no utilizaban nada de tecnología, ¿no? Entonces, que yo creo que ya es más el ser buen profesor que no voy a usar tecnología, ¿no? Como no vamos a asociar el uso de tecnología con ser buen profesor, ¿no? Que eso no tiene nada, no tiene por qué relacionarse. También muchas veces vemos que innovar es el uso o el hecho de estar innovando es que estamos utilizando tecnología. No tiene por qué. O sea, nosotros podemos estar enseñando ciencias sociales, innovando, mirando por la ventana, por ejemplo, enseñando el paisaje, enseñando el tipo de nubes, el tipo de tiempo que hace hoy, y no estamos utilizando nueva tecnología, bajar al patio, etcétera, etcétera. De estos trabajos, que ya hay bastantes hechos, por ejemplo, para el caso de ciencias sociales, lo que sí que se ve que hay una relación entre la edad del profesorado y el uso de la tecnología. Entonces, quizás esto en el futuro pues, se pueda, conforme se vayan jubilando los profesores con mayor experiencia, pues esta tendencia se invierta. Ojo, también es cierto que esto de las TIC no es la gran panacea, no es la gran solución, sino, bueno, yo soy de la experiencia, yo soy bastante analógico, pero creo que las TIC las deberíamos utilizar como un soporte más, no gastarlas al 100% o no basar el 100% de nuestra docencia con el uso de las TIC. Para el tema del uso de la tecnología, y esto lo podemos también enlazar con la economía, la sostenibilidad, etcétera, no cabe olvidar la brecha digital. Mejor en las grandes ciudades, en los colegios, pues tienen un mayor acceso. Pero luego, bueno, la España vaciada, o como a mí me gusta decir la España olvidada, quizá no tengan esos recursos o esas conexiones. Luego también la economía de las familias, a lo mejor todas las familias, por ejemplo, si el docente manda algún tipo de tarea o un trabajo para casa, pues a lo mejor ya no es que no tengan conexión, sino que a lo mejor no tienen todos a lo mejor es un ordenador compartido, no tienen tablets. Entonces, que realmente no, es bastante complejo, ¿no? Esto del uso de las tecnologías. Y como digo, debería ser más que un apoyo, que no, o sea, como una herramienta más. Y obviamente si un docente considera que el uso del las TIC es un problema para él, pues que se olvide, que utilice que utilice otras herramientas, recursos, ¿no? que le funcionen. Luego, hemos analizado también en algunos trabajos en los últimos años el uso de las TIC en los libros de texto de ciencias sociales, en este caso, ¿no? Y lo que vemos es que para el caso de los libros digitales, realmente replican lo mismo que el libro convencional. O sea, es lo mismo. Simplemente el profesor lo que hace en clase es pasar las páginas en una pantalla, pero las actividades son las mismas. Luego, actividades que encontramos en los libros de texto que se apoyan en recursos tecnológicos, la mayoría de ellos, como hemos comprobado, son actividades de baja condición. Es decir, buscan internet, buscan esta página, buscan este buscador y al final es replicar la información que tienes en un sitio y la copias. Entonces, bueno, y al final no es nada nuevo, ¿no? Lo que se está incorporando. Es cierto que, por ejemplo, en algunos libros en secundaria y especialmente en bachillerato, hay algunas actividades al final del temario que están muy bien y dentro del temario también, que son de interpretación del territorio, de buscan este visual cartográfico y te hacen preguntas de, bueno, dónde pueden estar los problemas, por ejemplo, de inundaciones o dónde pueden ser los territorios más afectados por el cambio climático, etcétera. Entonces, eso a mí me parece bastante bien, porque es verdad que tenemos a nuestra disposición mucha información en la red, que no es información educativa, pero sí que la podemos utilizar para nuestras clases. Y eso yo lo veo bastante interesante. Luego, el caso de los youtubers. Ahora que estamos hablando de las TIC, esto daría para otra ponencia. Yo solamente quiero dejar aquí una pincelada.
cada vez más se está viendo como en las escuelas y en los institutos los docentes están utilizando, en ciencias sociales por lo menos lo estamos comprobando, que están utilizando muchos todos TikTokers, YouTubers para explicar cualquier cuestión de historia, de geografía, que son vídeos o cuestiones o contenidos que prácticamente el profesor lo podía explicar en clase ellos mismos, ¿no? Pero quizás, pum, le dan al clic al botón y, bueno, que nos lo explique el youtuber. Claro, no lo sé, no sé hasta qué cierto punto qué tipo de mensaje se está difundiendo, ¿no? En esos vídeos. Por ejemplo, si me refiero a carácter, o contenidos de carácter histórico. Para el caso del Patricova, el Patricova bueno, es un plan de ordenación territorial para el caso de la Comunidad Valenciana, en el que tiene un visor cartográfico en el que están cartografiadas por capas de información las áreas inundables. Entonces, es como nosotros podemos ver de territorio valenciano. A nivel nacional tenemos el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y para el caso de la Comunidad Valenciana, el Patricoba. Entonces, nosotros podemos ver cualquier territorio de la Comunidad Valenciana si está afectado o no por el riesgo de inundación. Entonces, por poner solamente un ejemplo, el Patricoba es un recurso tecnológico que ya se está utilizando en algunos libros de texto, en los nuevos libros de texto de la LOMLOE. Se han hecho algunos trabajos ya como propuestas didácticas de cómo se podía utilizar este recurso educativo para la adaptación al cambio climático, que se conciencie el alumnado de si, por ejemplo, actividades que hacemos y que proponemos en los institutos, obviamente tiene que tener conexión a Internet y ordenador, que busquen si su casa está en zona inundable o no, si su pueblo está en zona inundable o no, si su barrio está en zona inundable o no, si su colegio está en zona inundable o no, si el camino diario de tu casa al colegio, el recorrido que haces diariamente, pasas por alguna zona peligrosa, una zona inundable. Claro, esto es importante porque el alumnado no es consciente del territorio donde vive, aunque parece que sea obvio, no lo sabe. Y ahí, en ese visor cartográfico, por ejemplo, te da información en los diferentes niveles de peligrosidad en el que se encuentra tu pueblo, por ejemplo, ¿no? Claro, esto habrá que tenerlo cada vez más en cuenta respecto al cambio climático, ¿no? Los principales informes de cambio climático del IPCC lo que nos están diciendo es que las lluvias torrenciales, los fenómenos atmosféricos extremos, cada vez serán más intensos y Ujú. frecuentes, cosa que ya se está constatando. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar adaptados y sobre todo, ¿no? A los más jóvenes, al final, ¿no? Que sea la sociedad del futuro. También esa labor de concienciación, ¿no? Si estamos hablando de la sostenibilidad familiar, ambiental, esa formación y concienciación que también producen las familias, los propios niños. Solamente por dar un dato. Según la memoria del Patricova, para el caso de la Comunidad Valenciana, tiene constatados que el 12% de la población de toda la Comunidad Valenciana vive en zonas de peligrosidad de inundación. El 12%, que no es Sí, poco. sin duda es muy interesante. Todo ello tiene relación con lo que es también la interpretación del territorio y la educación en valores, ¿verdad? Y esa enseñanza de lo sostenible, de lo verde, ¿no? Exacto. Mirar, si hablamos de interpretación del territorio, yo me refería, por ejemplo, a que yo recuerdo cuando era pequeño, y ya no estoy, obviamente dejo aquí de lado las áreas rurales, ¿no? Los pueblos, que esto quizás no haya cambiado mucho, pero en las ciudades medias y en las ciudades grandes, bueno, yo recuerdo que éramos pequeños y, hombre, de una edad entre 10, 12, 13 años, jugábamos en la calle. Yo ahora ya no veo a niños jugando en la calle, o por lo menos no lo percibo en estas ciudades medias, claro. Entonces, no hay vida en la calle en ese sentido, ¿no? Claro, pues estabas jugando con tus amigos, con tus vecinos, ibas al colegio, yo recuerdo que pues que hacías la calle y llamabas a fulanito, bajaba, luego recogías al otro y a la otra y luego a la vuelta igual, ¿no? Eh, éramos conscientes, o sea, hacíamos realmente ciencias sociales. Estábamos en la calle, obviamente tenías tus deberes, tus horarios, y si no hacías tus deberes no bajabas a la calle, ¿no? Pero éramos conscientes o estábamos haciendo ciencias sociales y en ese momento no éramos conscientes. Ahora sí, ahora lo pensamos. Claro, jugábamos en la calle, éramos conscientes de que faltaba servicio. Por ejemplo, espacios públicos. ¿Dónde jugabas? Pues a lo mejor tenías que irte a un descampado porque no había un parque público, no había un polideportivo, el polideportivo estaba muy lejos, o quizás no podías cruzar determinadas calles
¿Por qué? Porque eran peligrosos, había una vía de ferrocarril o era una carretera. Entonces, realmente, que esto ya está trabajado ya de hace más de hace 50 años, ¿no? Si estamos recordando la obra de Kevin Lynch, de la imagen de la ciudad, estamos hablando de... sí, estamos trabajando con las fronteras, con las sendas, con los trayectos, etcétera, etcétera. Claro, entonces, esas vivencias que tienes desde más joven, desde pequeño, también sabías orientarte en ese sentido, ¿no? O sea, conocer la ciudad. Yo ahora no lo sé, ese aspecto. Yo, por ejemplo, esto lo veo en mis alumnos de grado, de magisterio. Les hacemos una actividad que es bajamos fuera de la facultad y cada grupo, estamos por grupos y cada grupo tiene que ir a un sitio en concreto. Y les damos un mapa. Pero ese mapa, eh, o sea, la instrucción es que no tienen que utilizar nada de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a seguir al móvil. ¡Pum! Google Earth, Google Maps. No, 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 dejaros de móviles. Los móviles los guardamos y tenemos que ir a este punto. Y tenéis que hacer una foto de donde habéis llegado. Y durante el trayecto, apuntaros las cosas que os llaman la atención, que se pueden trabajar en el currículum de ciencias sociales. Y luego a la vuelta, pues lo debatimos. Claro, yo me doy cuenta de que están muy perdidos, de que le das un mapa muy sencillo, que a lo mejor está el sitio a 15-10 minutos de la facultad y les cuesta interpretar el mapa, no saben cómo coger el mapa. Entonces, esa competencia cartográfica, esa competencia ciudadana también, que lo podemos relacionar, pues yo creo que o no se trabaja o se pierde, ¿no? ¿Puede haber influido esta idea de hoy de la generación de cristal? Buena pregunta. Buena pregunta, Miguel Ángel, porque Eh, creo que, o por lo menos lo que percibo, cuando vamos a los colegios, a las visitas, e incluso tenemos contacto con las familias y con los docentes, creo que en los últimos años, en las últimas generaciones, se está protegiendo demasiado a los niños. Ya no digo que tengan razón o no, pero se está sobreprotegiendo, yo creo que en exceso. Eh, hay a veces que, ¿no? Siempre existe el dicho este de que quizás de los errores aprende más que de los aciertos, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, pero que a los niños también hay que acostumbrarles de que el fracaso está ahí y de que no tienen que rendirse. Es decir, que en la vida, cuando tengan que buscar trabajo, tendrán que hacer una entrevista y a lo mejor no conseguirán el trabajo y pues tendrán que intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. O sea que no lo sé, pero en ese aspecto sí que veo que la sociedad, ¿no? Y volvemos a la pregunta que me has hecho inicialmente, ¿no? El mundo ha cambiado. Yo creo que en ese sentido sí ha cambiado. Interesante, sí, no, sin duda. Es muy interesante. Y bueno, yo creo que podemos pasar a otro un bloque importante de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué son importantes estas competencias verdes? Pues mira, Miguel Ángel, sin duda, y esto sí que, a ver, tampoco quiero dar una imagen pesimista en esta ponencia, en esta entrevista, pero en este aspecto yo creo que sí que el, tenemos puntos positivos que hemos logrado en los últimos años en el ámbito social, pero también en el ámbito educativo. Pero quizá, o sea, cuando hablamos de sostenibilidad, no debemos dejar de lado que estamos hablando de sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Si alguna de estas tres sostenibilidades falla, a mí esa palabra de sostenibilidad no me gusta. Os pongo un ejemplo. Cuando se protege un parque natural o parque nacional, etcétera. Si es un espacio, entre comillas, un espacio natural, ¿no? Un espacio protegido, pero hay experiencias de que cuando se restringen mucho los usos sociales, o sea, cuando se restringen los usos de la visita de la población, esa zona protegida al final está vista al fracaso. O sea, al final hay que ordenar los usos con sus restricciones, con sus prohibiciones, obviamente, pero hay que abrirlo también a la sociedad para que lo visite. Pues esto sí que va un poco igual, ¿no? Al final hay que hacer una armonización de usos. Interesante, muy interesante. Pero entonces, ¿cómo hay que trabajarlo? ¿Alguna sugerencia de cómo trabajar estas competencias? Pues mira, por ejemplo, para el caso de cambio climático, de los naturales, que se trabaje de una forma transversal. O sea, no porque abrimos el currículo y tenemos, por ejemplo, educación secundaria,
biología, geografía, historia, etcétera, química, economía, pues al final, todos al final lo lees y de alguna forma están tratando en el nuevo currículo la sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no trabajarlo transversalmente? ¿Cómo se puede trabajar el cambio climático? Pues desde la geografía, desde la historia, el cambios naturales, cómo han influido en la evolución de las sociedades, la revolución industrial, esto qué sentido ha tenido ¿no? o cómo ha producido el incremento de la contaminación, CO2, por ejemplo, en la biología, esto cómo puede estar afectando a los seres vivos, en la economía, en el turismo, esto cómo afectará en el turismo de sol y playa, en la economía, en la agricultura, en el arte. O sea, nosotros podemos ver cambios de tiempo en el arte. Sí, no Interesante. sé si te respondo a... No, no, muy bien, muy interesante. Y bueno, otra pregunta importante, ¿cuáles entonces son esas perspectivas de futuro para las ciencias sociales, a su juicio? Pues mira, Miguel Ángel, me gustaría tener esa varita mágica, ¿no? Para mí es complicado contestar a esta pregunta, Mm, pero te contesto mira, el otro ujú. día estábamos en clase en el máster de educación secundaria y ahora los alumnos volvían, ¿no? de sus prácticas. Y me decía un alumno, mira Álvaro, para el TFM estaba haciendo un trabajo y hicimos un cuestionario de por qué queríamos ver las ideas previas, de por qué habían elegido en concreto este alumno estaba en Historia del Arte, ¿no? Haciendo las prácticas porque estaba en la asignatura de Historia del Arte. Y les hizo una pregunta a los alumnos de por qué habían escogido Historia del Arte. Claro, tú te esperas encontrar una respuesta que tenga que ver, pues que me gusta, no sé, me gusta la arquitectura, me gusta este tipo de esta ciencia, no lo sé, me gustan las obras de arte o quiero estudiar después en la Universidad de Historia del Arte. Pues no, la respuesta, la mayoría de las respuestas tienen que ver porque no quiero coger geografía. Es decir, que tenían que elegir entre geografía e historia del arte y el alumnado prefería coger historia del arte. Entonces, un cuestionario en el que se preguntaba por qué querías coger historia del arte, al final te respondían porque no querían coger geografía. Entonces, claro, yo que soy geógrafo, venimos de las ciencias sociales y ves que lo que es el espacio y el tiempo, pues está cada vez, creo que en una situación muy peligrosa en el sentido de que, a ver, el ser humano debe estar en el centro, ¿no? Del saber. Pero, es decir, la geografía es el dónde, nos ubica, nos dice Ujú. en qué posición estamos, nos ayuda a comprender los problemas, los conflictos bélicos que estamos teniendo, la economía cada vez más en un mundo globalizado, la historia también nos dice el cuándo. Pero veo que cada vez más el espacio-tiempo está teniendo menos protagonismo. Y quizá esto vaya más en el sentido de que si no se trabaja desde bien pequeñitos, porque esto al final volvemos otra vez a la sostenibilidad, al nuevo currículo, etcétera. Se está trabajando ya, desde educación infantil se trabaja. Pero creo que la parte más social, ¿no? Si estamos hablando de la sostenibilidad social, creo que se está dejando bastante de lado y esto, pues aquí quizá creo que soy bueno, bastante pesimista en este sentido. Interesante. Desde luego hay muchas cuestiones en las que profundizar. Quizás en otra ocasión, en otras ediciones podamos profundizar, pero sí creo que, bueno, podamos concluir, ¿no? Y entonces sí te pediría, Álvaro, algunas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones finales de todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues mira, podría empezar por lo último, ¿no? Al final, creo que la enseñanza del siglo humano debería tener más protagonismo, más protagonismo. Y esto se ve, por ejemplo, es que lo veo en el día a día cuando me acerco a los colegios. La materia, bueno, antes ciencias sociales, ahora conocimiento del medio, la parte más de geografía e historia, en este sentido, en este caso, muchas veces se deja de lado o se deja para final de curso y no se le da bastante importancia. Obviamente porque hay otros contenidos o problemas antes a resolver, eso también es cierto, ¿no? Pero que veo que al final que esto de las ciencias sociales se queda más para el final. En cuanto a las competencias verdes, es muy interesante todo lo que se está haciendo. Creo que hemos ido ganando recorrido en ese sentido.
es importante lo que hemos avanzado y eso sí que lo veo bastante positivo. Hay que tener en cuenta, en este caso que me dedico más al cambio climático y a los riesgos naturales, es una línea de trabajo, para el caso de los riesgos naturales, poco explorada. En el cambio climático sí que es verdad que desde las ciencias naturales se está trabajando mucho y no tanto de las ciencias sociales, salvo en los últimos años. Habrá que tener bastante atención a esto, en el sentido de que, os pongo un ejemplo, ¿no? Lo que nos está diciendo el IPCC es que este incremento de 1,5 grados, esto ya es irreversible. Entonces, esto ya no es cuestión de vamos a acabar con el cambio climático, no. Con el cambio climático, mm, desgraciadamente, no lo vamos a ver finalizar, sino por causa antrópica, ¿no? Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y ser una sociedad más resiliente, pero no nos dejemos solamente el problema, o no nos centremos solo en el problema de cambio climático, sino tenemos más problemas, migraciones, crisis humanitarias, lo estamos viendo todos los días, conflictos bélicos, temas de seguridad alimentaria. Y luego también seguir en la formación del alumnado y del profesorado. Nosotros mismos también formando, leyendo trabajos académicos, enseñar con rigor, porque el tema de cambio climático es un tema muy goloso en el sentido de que ves que cuando hables con los alumnos, pues o mucha información de la que se están nutriendo, pues procede de la televisión, de las redes sociales, con todo el peligro este que, ¿no? que puede tener. Y ya si quieres cierro ya con una breve conclusión final. Creo que a pesar de todo ello, no quiero ser ni muy alarmista ni tampoco al 100% pesimista. Hay un camino, si estamos hablando de la sostenibilidad, en la enseñanza, en el ámbito educativo, hay un camino ya que está marcado. Tenemos objetivo de desarrollo sostenible, que ojo, no es nada nuevo, sino que algunos de estos objetivos ya estaban en los objetivos del milenio del año 2000. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático del año 2021, en que en el artículo 35 ya nos está diciendo la importancia de enseñar estos contenidos en el currículo. O sea, es reciente, del año 2021, hace un par de años, pero bueno, lo tenemos ahí. Es curioso, ¿no?, que un país desarrollado como España no lo tuviera antes, pero bueno, eso es otra cuestión. El marco de Sendai del 2015 nos está diciendo, señores, vamos a enseñar, vamos a concienciar a la población sobre los riesgos naturales y con especial atención a la población joven, por todo esto que no va a venir de cambio climático, por ejemplo. Y así, bueno, en ese sentido, seguir formando a los profesores, al alumnado y obviamente quedan cosas por hacer, pero creo que respecto a las competencias verdes, pues estamos mucho mejor que hace varias décadas. Muchas gracias, Álvaro. Sin duda es una muy rica entrevista, ponencia. Hay muchas cuestiones en las que hay que profundizar y bueno, pero podemos dar por culminada esta ponencia y darle entrada al profesor Víctor Luis Gutiérrez para que continúe con otra ponencia sin duda interesante y que va a completar la visión aportada hoy día por Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel.